¿Sientes que tras la rutina diaria se esconde un abismo de secretos? En Terror Abismal te traigo 4 relatos reales de horror y misterio que te llevarán al límite de lo inesperado. Cada historia desciende en 2 caídas. Primero, te atrapan con sutiles presagios en lugares cotidianos, y luego, de golpe, el terror irrumpe con una intensidad que te dejará sin aliento. Desde oficinas oscuras hasta fábricas y laboratorios donde la corrupción se vuelve espeluznante, cada relato te invita a descubrir la verdad oculta tras lo cotidiano. Dale play, suscríbete y activa la campana para adentrarte en este viaje perturbador. El enigma de la última guardia. Mi nombre es Miguel Ramírez y durante más de 5 años trabajé como vigilante nocturno en el edificio La Perla, un moderno complejo de oficinas en pleno centro de la ciudad. Siempre pensé que mi rutina era predecible y sin sobresaltos, pero aquella noche de abril cambió por completo mi percepción de la realidad. Eran las 23:45 cuando inicié mi turno. El edificio, que de día bullía de actividad, se transformaba en un laberinto silencioso y casi desierto por la noche. Caminaba por los pasillos iluminados solo por la tenue luz de mis linternas y el parpadeo intermitente de algunas luminarias, mientras el murmullo distante del tráfico y la ciudad se colaban a través de las ventanas. Al llegar a la sala de control, me dispuse a revisar las cámaras de seguridad, como de costumbre. Fue entonces cuando noté algo extraño en la pantalla del tercer piso. Una figura se deslizaba de forma irregular, como si intentara ocultarse entre las sombras, a pesar de que esa área llevaba semanas clausurada por remodelaciones. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma profesional. Cambié el ángulo de visión y enfoqué con detenimiento. La figura vestía un uniforme similar al del personal de mantenimiento, pero en un sector cerrado y sin acceso. Decidí salir a investigar. Con cada paso que daba por el largo pasillo del tercer piso, el ambiente se volvía más inquietante. Las luces parpadeaban y el eco de mis pasos resonaba en las paredes desnudas, intensificando una sensación de soledad y desasosiego. Frente a la puerta de un pequeño cuarto de mantenimiento, encontré un papel arrugado clavado en la cerradura. En él, con letra temblorosa, se leía: "No todo es lo que parece". Me quedé unos instantes paralizado. ¿Quién dejaría semejante mensaje y por qué en un sitio tan desierto? Continué mi recorrido y llegué a la sala de servidores, un cuarto frío repleto de cables y luces indicadoras. Allí, una pantalla mostraba un error crítico en el sistema de seguridad, algo que nunca había visto. Con manos sudorosas, me acerqué y descubrí que un programa desconocido se había instalado en el sistema, generando registros falsos y alterando las configuraciones. No había ningún antecedente de esa aplicación en la base de datos. El error sugería una intrusión muy meticulosa, casi como si alguien hubiera manipulado todo con un propósito oscuro. La confusión y la intranquilidad me invadieron, pero lo que más llamó mi atención fue un pequeño dispositivo USB que encontré escondido entre los cables. Sin pensarlo 2 veces, lo conecté a mi portátil y me topé con una serie de archivos encriptados. Entre ellos, había documentos con fechas, nombres y transacciones que involucraban a varios empleados. Uno de los archivos llevaba la firma de Ricardo, mi jefe directo, a quien siempre había respetado y en quien confiaba plenamente. Esa revelación me dejó perplejo. ¿Cómo podía estar Ricardo involucrado en algo tan turbio? Regresé a la sala de control con el USB y, tratando de asimilar lo sucedido, encendí la radio para despejar mi mente. La emisora estaba transmitiendo noticias locales cuando, de repente, la transmisión se interrumpió y se escuchó una voz distorsionada que murmuraba: "La verdad está oculta en la oscuridad". Esas palabras se repitieron varias veces, como un eco perturbador, sumiendo la sala en una atmósfera densa y sobrecogedora. Me quedé inmóvil durante unos largos instantes. Con el corazón acelerado, decidí que era imperativo reportar lo ocurrido. Recogí cuidadosamente la nota, los archivos encriptados y las imágenes capturadas de las cámaras y me dirigí a la oficina del director. Al llegar, la sala estaba en penumbra,
La única luz provenía del monitor de un ordenador que mostraba los logs del sistema. De pronto, un golpe fuerte en la puerta me hizo detener mi respiración. Al abrirla, me encontré con Ricardo, con una mirada que mezclaba preocupación y determinación. Ricardo me invitó a sentarme y, con voz baja y temblorosa, me confesó lo que llevaba meses investigando. Resulta que, desde hacía tiempo, había descubierto irregularidades en la gestión de la empresa. Un grupo de empleados, en connivencia con inversionistas externos, estaba manipulando la contabilidad y desviando fondos mediante sofisticadas trampas informáticas. Todo había sido diseñado para simular errores técnicos, pero la verdad era un fraude de grandes dimensiones. El dispositivo USB, el programa desconocido y hasta la nota que había encontrado eran piezas de un rompecabezas, una estrategia secreta para recopilar pruebas sin alertar a los involucrados. La misteriosa voz en la radio resultó ser un mensaje pregrabado de un colaborador anónimo que, temiendo represalias, había querido asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Aquel mensaje era la clave final que unía todas las pistas, la figura en la cámara, las anomalías en el sistema y los documentos encriptados. Poco a poco, cada elemento encajó en un relato escalofriante, pero enteramente humano, donde la codicia y la corrupción se disfrazaban de errores técnicos. Una vez recopiladas todas las pruebas, Ricardo y yo contactamos a las autoridades. En los días siguientes se desmanteló el esquema fraudulento y se arrestó a los implicados. La investigación reveló que todo había sido orquestado por un grupo de empleados descontentos y ambiciosos que aprovecharon la complejidad de los sistemas de seguridad para encubrir sus ilícitos. La empresa logró limpiar su imagen y restablecer la confianza de sus clientes y trabajadores. Ahora, al recordar aquella noche, todavía siento un escalofrío recorrer mi espalda. Esa experiencia me enseñó a no subestimar jamás los detalles, por insignificantes que parecieran, y a confiar siempre en mi intuición. La oscuridad de aquella guardia no albergaba fantasmas ni presencias sobrenaturales, sino la verdadera cara de la corrupción humana y el peligro que acecha cuando las apariencias engañan. Me quedé en silencio unos momentos, recordando cada paso, cada sonido inquietante y cada pausa que me obligó a detenerme y pensar. Con el tiempo, todos los misterios se resolvieron y la verdad salió a la luz, cerrando un capítulo oscuro en la historia de la perla. Aunque la experiencia dejó cicatrices en mi mente, también me fortaleció, recordándome que en los momentos más tenebrosos es cuando la integridad y el valor personal deben prevalecer. La noche de la última guardia terminó con justicia y con la certeza de que, en ocasiones, el terror más verdadero se esconde en la naturaleza humana y en la corrupción que se oculta tras una fachada de normalidad. La sombra del engranaje. Mi nombre es Samuel Ortega y trabajo en la planta de Automotores Vega, una fábrica de automóviles ubicada en el corazón del distrito industrial de la ciudad. Siempre creí que mi trabajo, en el que me encargaba del mantenimiento de las máquinas y la supervisión de los sistemas de control, era rutinario y sin sobresaltos. Sin embargo, aquella noche del mes pasado, durante mi turno nocturno, todo cambió de forma inesperada. Eran alrededor de las 0:30 cuando inicié mi turno en la planta. El enorme edificio, normalmente vibrante de actividad durante el día, se transformaba en un laberinto silencioso y frío, iluminado únicamente por las luces tenues y parpadeantes de los pasillos industriales. Mientras caminaba por los corredores angostos, el eco de mis pasos se mezclaba con el zumbido constante de las máquinas y el sonido metálico de los engranajes en funcionamiento. El ambiente, cargado de un frío casi palpable, me ponía en alerta, aunque intentaba convencerme de que se trataba solo de la rutina nocturna. En uno de los sectores de ensamblaje, noté algo inusual. Una de las líneas de producción, normalmente silenciosa a esas horas, emitía un ruido intermitente, como si una máquina estuviera luchando contra su propio funcionamiento. Al acercarme, percibí que la consola de control parpadeaba de manera errática. Fue en ese instante que una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Me detuve en seco, sintiendo como mi corazón aceleraba y mi mente se inundaba de preguntas sin respuesta.
Decidido a investigar, me dirigí a la sala de control principal, un recinto estrecho repleto de monitores, cables y paneles repletos de luces. Allí, revisé los registros de la máquina conflictiva y me percaté de que, en medio de la programación habitual, había un código extraño insertado en el sistema. Este código, desconocido y fuera de lugar, parecía haber modificado los parámetros de operación. Con manos temblorosas, anoté cada detalle. Al lado, sobre una mesa metálica, encontré una pequeña libreta de notas con garabatos apresurados y un mensaje que rezaba: "La perfección oculta la imperfección". Esa frase resonó en mi mente mientras me quedaba unos instantes paralizado. ¿Quién podía haber escrito esas palabras y con qué propósito? La incertidumbre me empujó a seguir explorando. Caminé por un pasillo oscuro que conducía al área de mantenimiento, un sector poco transitado y generalmente reservado para emergencias. Allí, en un rincón, noté un dispositivo USB olvidado sobre una caja de herramientas. La curiosidad se mezcló con la aprensión. Sabía que ese hallazgo podía tener implicaciones importantes. Lo guardé cuidadosamente, consciente de que cada detalle podía ser la pieza clave para desvelar lo que estaba ocurriendo. La situación se complicó aún más cuando, revisando las cámaras de seguridad desde la sala de control, observé movimientos inusuales en un sector restringido, donde solo el personal autorizado tenía acceso. La imagen mostraba a una figura encapuchada que se desplazaba sigilosamente entre los pasillos de la línea de montaje. La silueta desaparecía entre sombras y pasillos, dejando un rastro de misterio a su paso. Me quedé sin aliento y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Con la adrenalina a flor de piel, decidí interrogar a Roberto, mi supervisor directo, a quien siempre había respetado y en quien confiaba plenamente. Durante años, él se había encargado de coordinar el mantenimiento y la seguridad de la planta. Sin embargo, algo en su mirada aquella noche me resultó diferente, un destello de inquietud mezclado con recelo. Roberto, al notar mi inquietud, me pidió que lo acompañara a su oficina privada, un pequeño despacho en la planta donde se guardaban documentos y registros sensibles. Allí, con voz baja y casi conspirativa, Roberto me confesó que había estado notando anomalías en los sistemas de control durante semanas. Según él, alguien había estado manipulando los datos de producción para encubrir fallos en la calidad de algunas piezas y, de esa forma, desviar recursos para fines personales. Me mostró registros y cifras alteradas que apuntaban a una serie de irregularidades en el proceso de ensamblaje. Todo encajaba con el código extraño y con el dispositivo USB que había encontrado. La libreta, los movimientos sospechosos y la transmisión intermitente de la máquina eran parte de un entramado mucho más complejo de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras Roberto me exponía la situación, una pausa en la conversación llenó la habitación. Por unos largos minutos, solo se escuchó el murmullo de las máquinas al fondo y el tic-tac inquietante de un viejo reloj de pared. Ese silencio forzado intensificó la atmósfera, haciendo que cada palabra y cada gesto parecieran contener un significado oculto. Roberto me instó a colaborar en la investigación de manera discreta, advirtiéndome que revelar la verdad podría poner en riesgo no solo mi empleo, sino también mi seguridad. Decidimos, en ese momento, recopilar todas las pruebas disponibles. Con la ayuda de Roberto, analicé los archivos del USB en mi portátil. Entre documentos encriptados, hallé evidencia de transacciones irregulares, compras de piezas de baja calidad a proveedores externos y registros falsificados que ocultaban el robo de materiales esenciales. Además, se evidenciaba un patrón en los códigos del sistema que coincidía con la firma digital de uno de los ingenieros de planta, un hombre en quien también se confiaba. La red de complicidades se extendía más de lo que esperábamos, involucrando a varios empleados y a intermediarios externos que se beneficiaban del fraude. Con cada pieza de evidencia, la imagen del complot se volvía más nítida y perturbadora. Aquella manipulación no era fruto de un error técnico, sino de una operación premeditada para defraudar a la empresa y lucrar con productos defectuosos.
El enigma de la figura encapuchada, las notas enigmáticas y el código anómalo se revelaron como estrategias diseñadas para distraer y confundir a cualquiera que intentara desentrañar la verdad. El mensaje "la perfección oculta la imperfección" era, en realidad, una ironía cruel. Mientras la maquinaria parecía funcionar a la perfección, debajo se escondían intenciones corruptas y destructivas. Una vez reunidas todas las pruebas, Roberto y yo tomamos la decisión de informar a la dirección y a las autoridades pertinentes. La investigación se abrió de inmediato y, en cuestión de días, se desmanteló toda la red de corrupción que operaba en Automotores Vega. Los responsables, incluidos algunos altos cargos y colaboradores externos, fueron detenidos y juzgados. La verdad, aunque oscura y perturbadora, finalmente salió a la luz. Ahora, al recordar aquella noche, aún siento un escalofrío al pensar en la magnitud de lo que presencié. No fueron fantasmas ni leyendas urbanas los que oscurecieron mi turno, sino la fría ambición y el engaño humano. La experiencia me enseñó que, a veces, el verdadero terror se esconde en la rutina diaria y en la confianza ciega en quienes consideramos aliados. La sombra del engranaje se disipó con la justicia, pero su eco permanece en mi memoria, recordándome que la corrupción puede infiltrarse en los rincones más insospechados. Esa noche, marcada por el silencio inquietante de la fábrica y los secretos escondidos en cada máquina, cambió mi vida para siempre. Aprendí a estar siempre alerta, a cuestionar incluso lo que parece perfecto y a valorar la integridad en medio de la oscuridad. Al final, la verdad prevaleció, resolviendo cada misterio y cerrando el capítulo de una conspiración que amenazó con destruir la esencia misma de mi lugar de trabajo. El eco del expediente. Mi nombre es Lucía Martínez y trabajo en la oficina central del Departamento de Estadísticas de la ciudad, un edificio de ladrillo rojo situado en el centro histórico, que por la noche se transforma en un laberinto de pasillos silenciosos y oficinas casi vacías. Siempre pensé que mi trabajo era rutinario, una serie de tareas administrativas sin sobresaltos, hasta aquella noche en la que un misterioso expediente cambió mi vida. Era un viernes y, a diferencia de los días habituales, me quedé hasta tarde para terminar un informe urgente. La luz de mi lámpara apenas iluminaba los papeles y el resplandor de la pantalla de mi ordenador. La atmósfera era monótona y pesada, pero jamás imaginé lo que estaba a punto de suceder. Mientras revisaba documentos antiguos en un gabinete polvoriento, encontré un sobre sin remitente, sellado con cera rota y marcado con unas letras casi ilegibles: información confidencial. Al abrirlo, descubrí un expediente repleto de documentos contables y reportes financieros, aparentemente relacionados con desviaciones en el manejo de fondos públicos. Hojas impresas con números, fechas y contratos firmados, todo dispuesto meticulosamente. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de la magnitud del hallazgo. ¿Quién habría depositado esos papeles en mi escritorio? ¿Y por qué ahora? Decidí revisar cada página con sumo cuidado, tomando nota de cada detalle. Los documentos revelaban transacciones sospechosas y movimientos de dinero que implicaban a altos funcionarios del departamento. Una fecha en particular llamó mi atención: el 12 de marzo. Ese día, según los papeles, se aprobó un contrato millonario para la adquisición de equipos de medición, sin seguir ningún proceso de licitación. Recuerdo con precisión la reunión de ese día, en la que nadie mencionó tal contratación, lo que hacía aún más desconcertante la situación. Mientras repasaba cada hoja, escuché un leve sonido proveniente del pasillo. Era un murmullo, casi imperceptible, pero lo suficiente inquietante para hacerme detener y mirar a mi alrededor. La oficina estaba desierta, salvo por el zumbido constante de mi ordenador y el ocasional crujido del edificio antiguo. Por un instante, el silencio se volvió opresivo, como si alguien estuviera observándome. Con el expediente cuidadosamente guardado en mi maletín, encendí mi móvil para tomar fotos y tener un registro visual de lo que había descubierto. Al hacerlo, noté que mi ordenador se había apagado repentinamente y la luz del pasillo parpadeaba de forma extraña.
La seguridad del edificio, que siempre había funcionado a la perfección, fallaba en el peor momento. Empecé a sentir que cada sombra y cada sonido podían ocultar intenciones desconocidas. Necesitaba hablar con alguien de confianza, y pensé en Carlos, un colega de larga data, reconocido por su integridad. Marqué su extensión, pero la llamada se cortó tras unos segundos de tono. Esa breve experiencia incrementó mi temor y comprendí que no podía esperar a que otros se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. La noche avanzaba lentamente y, con el expediente en mano, recorrí los largos y oscuros pasillos del edificio. Cada paso resonaba en el silencio, intensificando la sensación de soledad. Al pasar cerca de la sala de reuniones, vislumbré a lo lejos la figura de una persona que parecía desvanecerse en la penumbra. Sin embargo, no me permití detenerme a preguntarme quién podría ser. Mi instinto me impulsaba a descubrir la verdad. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad en una sala pequeña destinada a archivos. Para mi sorpresa, en una de las grabaciones observé a una persona con gorra y chaqueta oscura moviéndose sigilosamente por los pasillos alrededor de la medianoche. La figura evitaba las zonas iluminadas y se perdía entre las sombras. Ese detalle, lejos de tranquilizarme, encendió una alarma en mi interior. ¿Era acaso un intruso o alguien más involucrado en el encubrimiento? Sin poder confiar plenamente en nadie, empecé a indagar en el registro de accesos del edificio. Los datos mostraban entradas en horarios inusuales y, en varias ocasiones, coincidían con el momento del contrato sospechoso del 12 de marzo. Mientras concatenaba esta información, mi correo electrónico recibió un mensaje anónimo que decía: la verdad se esconde en la oscuridad, pero la luz la revelará. Ese mensaje, breve pero enigmático, reforzó mi determinación de seguir adelante, pese al creciente temor. Con el valor forjado en cada latido acelerado, decidí presentar el caso a la Oficina de Auditoría Interna. Aún consciente del riesgo, reuní todas las pruebas, el expediente, las imágenes de la cámara y los registros de acceso. Sin embargo, antes de entregar el paquete, recibí una llamada amenazadora. Una voz grave me advirtió que dejara el asunto o sufriría las consecuencias. Ese instante marcó un antes y un después. La incertidumbre se transformó en un compromiso irrevocable con la justicia. Esa misma noche, con manos temblorosas pero decididas, me dirigí a la oficina de auditoría. Expliqué cada anomalía encontrada, entregué el expediente y detallé los hallazgos. Tras horas de minuciosa revisión, los auditores confirmaron que los documentos eran auténticos y que el contrato del 12 de marzo había sido manipulado para desviar fondos. La investigación se intensificó y, poco a poco, fue revelado que el responsable principal era nada menos que el señor Fernando Gómez, el jefe del departamento en quien había confiado. Su implicación en una red de corrupción que incluía a varios funcionarios y colaboraciones externas quedó demostrada con pruebas irrefutables. Hoy, al recordar aquella noche, aún siento un escalofrío recorrer mi espalda. La experiencia me enseñó que la verdad puede ocultarse en los rincones más insospechados y que, a veces, es necesario enfrentar el miedo para proteger lo que es justo. Mi entorno laboral jamás volvió a ser el mismo. Aprendí a escuchar mi intuición y a luchar contra la injusticia, sin importar el riesgo personal. El eco del expediente se disipó con la llegada de la justicia, cerrando un oscuro capítulo de engaños y corrupción. La luz de la verdad iluminó hasta los rincones más sombríos de aquella oficina central, y la red fraudulenta fue desmantelada. Aunque el recuerdo de esa noche permanece en mi memoria, me reafirmo en el compromiso de no permitir que la corrupción se esconda tras la aparente normalidad de nuestro día a día. La justicia triunfó, y con ella, se cerró definitivamente el enigma que aquella noche amenazó con destruir la integridad de nuestro trabajo. El susurro del bioscopio. Mi nombre es Javier Morales y trabajo en Biotech Solutions, un laboratorio de investigación especializado en innovaciones biotecnológicas, ubicado en un campus moderno a las afueras de la ciudad. Siempre consideré mi labor como meticulosa y precisa,
parte de una rutina bien organizada en la que la ciencia y la tecnología se combinaban para generar avances que beneficiaran a la humanidad. Sin embargo, aquella noche de finales de octubre, mientras me encontraba realizando mi turno nocturno, la rutina se transformó en una pesadilla real. La jornada había comenzado como cualquier otra. A las 21 llegué al laboratorio, con sus amplios pasillos de luz blanca y paredes revestidas de paneles de vidrio que permitían la entrada de la luna. El silencio era profundo, interrumpido únicamente por el suave zumbido de las máquinas y el murmullo distante del sistema de climatización. Con la mente concentrada en el análisis de datos experimentales, me dirigí a mi estación de trabajo junto al bioscopio. Un avanzado microscopio electrónico que nos permitía observar muestras biológicas a niveles subcelulares con una precisión asombrosa. Mientras revisaba los resultados de un ensayo que llevábamos meses desarrollando, noté algo inusual en la imagen del bioscopio. Una serie de patrones extraños se dibujaban en el visor, como si la muestra hubiera sido alterada por una interferencia inexplicable. Al principio, pensé que se trataba de un fallo técnico, pero el fenómeno se repetía de manera intermitente y con un ritmo casi deliberado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras ajustaba la configuración del equipo, tratando de eliminar aquella distorsión. La situación se volvió aún más inquietante cuando, al cerrar un cajón de mi escritorio, encontré un pequeño papel arrugado. En él, con una letra temblorosa, se leía: "La verdad se oculta tras la imagen, pero no todos están dispuestos a verla". Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién habría dejado ese mensaje? ¿Podría tener alguna relación con la anomalía que observaba en el bioscopio? Decidí guardar el papel y continuar con la revisión de los datos, aunque la inquietud no me abandonaba. Al cabo de unos minutos, me di cuenta de que el sistema informático había comenzado a registrar extraños patrones en las series de datos. Los números se desviaban de lo esperado, y en uno de los archivos de resultados apareció un código que no correspondía a ningún protocolo conocido. Con manos sudorosas, descargué el archivo en una memoria USB que, curiosamente, llevaba una etiqueta sin identificar: SO10. Esa combinación de letras y números me resultó perturbadora, como si se tratara de una señal oculta. Decidí hacer una pausa para ordenar mis ideas. Caminé por el pasillo central del laboratorio, observando las vitrinas llenas de instrumentos y frascos etiquetados con nombres científicos. La calma aparente del lugar contrastaba fuertemente con el torbellino de sensaciones que me embargaba. Por un instante, me senté en una de las mesas auxiliares y respiré profundamente, tratando de recuperar la compostura. El reloj marcaba las 23:15 y, a pesar de la avanzada hora, el laboratorio seguía sorprendentemente animado en el fondo. Luces parpadeantes en los pasillos y el eco de pasos que parecían provenir de zonas desiertas. La sensación de ser observado se intensificó cuando, al regresar a mi estación, noté una silueta deslizándose por el borde de la sala de servidores. Era demasiado rápida y apenas distinguible, pero bastó para encender la alarma interna. Podría ser que alguien estuviera manipulando el equipo o interfiriendo en los experimentos. La duda me carcomía, y con el USB en mano, decidí acercarme a la sala de control, donde se registraban todas las actividades del laboratorio. Allí, en medio de un mar de monitores, vi imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a un técnico, de rostro inexpresivo y mirada fría, circulando por las áreas restringidas. Su uniforme estaba impecable, pero su comportamiento resultaba sospechoso. Se movía con precisión milimétrica y se dirigía hacia la zona donde se encontraba el bioscopio. Sin pensarlo dos veces, lo seguí a distancia, ocultándome entre los estantes de equipos mientras trataba de captar cada detalle de su recorrido. El técnico se detuvo frente a un gabinete de seguridad y, después de unos momentos de duda, introdujo una tarjeta de acceso. En ese instante, pude ver cómo sus manos temblorosas manipulaban unos papeles que descansaban sobre una mesa de metal, entre los cuales se encontraba otro mensaje similar al que yo había encontrado. El conocimiento prohibido puede destruir al incauto.
La repetición de aquella advertencia me hizo comprender que no se trataba de un simple error técnico, sino de una acción deliberada y oculta. Con el corazón palpitando con fuerza, decidí confrontar a mi supervisor, el Dr. Ernesto Rivas, un hombre reconocido por su integridad y precisión en la gestión de los proyectos de investigación. Al explicarle lo sucedido, noté en sus ojos una mezcla de sorpresa y preocupación. Rápidamente, el Dr. Rivas me llevó a una sala de reuniones privada, donde revisamos juntos los registros de acceso y los datos anómalos. Fue entonces cuando descubrió que varios archivos habían sido manipulados y que, en el sistema, se habían insertado códigos que apuntaban a una persona interna. La investigación tomó un cariz aún más siniestro. Con el apoyo del equipo de informática y seguridad, rastreamos la procedencia de la memoria USB y la tarjeta de acceso utilizada por el técnico. Los rastros digitales revelaron que la intrusión había sido planeada por un pequeño grupo de empleados que, impulsados por ambiciones desmedidas y resentimientos ocultos, buscaban sabotear los experimentos para encubrir errores en los datos que podrían afectar a la empresa. El objetivo era claro: manipular los resultados para favorecer inversiones personales en un proyecto paralelo no autorizado. La tensión se disparó cuando se inició una reunión de emergencia con la dirección de Biotech Solutions. Las pruebas recolectadas, junto con las imágenes de las cámaras y los mensajes enigmáticos, formaban un entramado de traición y codicia. El Dr. Rivas, con voz grave y serena, explicó que el grupo había intentado alterar el funcionamiento del bioscopio para generar anomalías que desviarían la atención de sus fallos en otros experimentos críticos. El mensaje "la verdad se oculta tras la imagen" era, en realidad, una advertencia interna destinada a quien pudiera descubrir la trama. En ese preciso momento, el técnico en cuestión fue localizado en uno de los laboratorios secundarios. Al enfrentarlo, confesó entre sollozos y vacilaciones que había sido coaccionado por sus superiores, quienes le prometieron beneficios económicos a cambio de sabotear el proyecto principal. La traición, tan humana y despiadada, dejó al descubierto la magnitud de la corrupción interna que se había infiltrado en el núcleo mismo de la investigación. Tras la denuncia formal a las autoridades competentes y una exhaustiva auditoría interna, se desmanteló la red de sabotaje. Los implicados fueron despedidos y sometidos a investigaciones judiciales. La integridad del proyecto se salvó y, poco a poco, se restableció la confianza en el laboratorio. Sin embargo, aquella noche dejó una marca imborrable en mi memoria. Hoy, al recordar los sucesos de aquel fatídico turno, siento que el verdadero terror no reside en lo sobrenatural, sino en la capacidad del ser humano para traicionar y corromper lo que se supone sagrado. La búsqueda del conocimiento y la verdad. El susurro del bioscopio ya no es un eco fantasmal, sino el grito silente de una verdad oculta que, finalmente, salió a la luz. Cada detalle, desde el mensaje en el papel hasta la figura encapuchada, se unió para revelar un complot que amenazaba con destruir años de esfuerzo y dedicación. La experiencia me enseñó a ser más cauteloso, a no dar nada por sentado y a comprender que, en ocasiones, el horror más profundo se origina en la codicia y el egoísmo de aquellos que, en nombre del progreso, olvidan los principios éticos. La justicia triunfó esa noche y, con ella, se cerró un oscuro capítulo en la historia de Biotech Solutions. Ahora, cada vez que veo el brillo inconfundible del bioscopio, recuerdo que la verdad, aunque a veces oculta, siempre encuentra la manera de manifestarse y disipar las sombras.